Egunon, el efecto Guggenheim. Si existe un icono en la Bilbao del siglo XXI, seguramente sea el Museo Guggenheim, y suele ser citado como elemento indiscutible e insustituible de la regeneración del Bilbao postindustrial, aunque la industria, de otra manera, sigue siendo una seña de identidad de los vascos, de cuyo pueblo la capital vizcaína es corazón y alma. Pero debe constar que, aun cuando pueda no creerse, el Guggenheim no es sino la guinda que corona un inmenso trabajo previo de décadas, y que sin el museo sería prácticamente lo mismo lo logrado. Aun cuando es evidente que el museo tiene un tirón de más de 1 millón de visitantes por año, por lo menos hasta el año actual 2020, que es raro. Aún así, sin todo lo anterior, el museo hubiera caído pronto en saco roto, como tantos ejemplos que ha habido posteriormente a imitación presunta de aquel. Y es que cada cual ha de encontrar su propia vía a la sostenibilidad y progreso urbano. Bilbao, como ciudad, tardó bastante en concretarse como proyecto expansivo. Hasta finales del siglo XIX nos anexionó a Bando, cuna de los hermanos Arana. Y hasta muy tarde no se planificó el ensanche, en plural más bien, pues hubo al menos 2 tramos. Hasta entonces se había desarrollado más bien la zona de Neguri y Las Arenas, en el municipio de Getxo, que sigue siendo Gran Bilbao. Aún así, en los años 20 podemos encontrar planes para el desarrollo de un metro y unos túneles de Archanda, que por las circunstancias de la época, ya sabes, Primo de Rivera, República, Franco y todo eso, no pudieron ejecutarse de alguna manera hasta mucho más tarde. Conste que para esto hay que tener una visión de país, y es que en 1902, en vida de Sabino Arana, el PNV ya tenía concejales en Bilbao, y que en 1917 obtuvo la Diputación de Vizcaya. Una visión a futuro de lo que se quiere es fundamental. Ya lo dijo el gobernador de entonces al rey Alfonso XIII en su visita a Bilbao sobre el diputado general Gelchale, que esos no administran, gobiernan. A diferencia, un primer momento tiene que ser la infraestructura, y es por ello que con las primeras instituciones en 1977 se empieza a planificar un metro para Bilbao. Un trabajo de larga duración que fructificó tiempo después, el 11 del 11 del 95, con la inauguración del Lehendakari Ardanza. Aún sigue ampliándose, casi son 100 millones los pasajeros anuales, por lo menos hasta el año 2020, más que el antiguo sistema de transportes, el más antiguo sistema de transportes valenciano, que tiene menos usuarios y más líneas. No es construir por construir, sino hacerlo para que sea usado, ser útil, como el tranvía que empezó a funcionar en 2002 entre risas de ser una bilbainada, una cosa de Azcuna, que al final no iba a servir para nada. Hoy es el día en el que complementa perfectamente al metro en su paso por Bilbao y sigue ampliándose hasta que cubra por completo el anillo tranviario. Aún falta la intermodal de autobuses para inaugurarse en el 2018 y la llegada al tranvía del tren de alta velocidad a partir de 2019. Entre paréntesis, estamos en 2020 y la intermodal de autobuses se inauguró y el TAV pues todavía está por llegar. Cierro paréntesis, y que dará la oportunidad de liberar un terreno suficientemente importante, casi tanto como fue la operación Abando y Berra, en el pleno centro del nuevo Bilbao. Ser nudo de comunicaciones como la futura conexión por metro con el aeropuerto, paso a paso haciendo ciudad. Es importante el valor de la competitividad, pero no el de la competencia. Si es salvaje, peor. En el aeropuerto de Bilbao está Loiu, el puerto de Bilbao está en Santurtzi, Mercado Bilbao está en Basauri, el cementerio de Bilbao está en Derio. Es Bilbao, pero es la puerta del resto del territorio. Hay muchas cosas que están fuera de Bilbao, porque Bilbao somos un poco todos y es el alma que guía al entorno más próximo sin imponerse, sino desde el acuerdo, desde el respeto y desde la empatía. Durante el franquismo el municipio de Bilbao se amplió y asumió municipios cercanos. Desde los años 80 se segregaron y recuperaron su propia vía municipal, el Chorierri, Erandio, sin por ello dejar de ser cooperativos con la capital y entre sí como debe ser.
no por un municipio con macrocefalia se va a ser mejor. El Gran Bilbao junta a más de 1 millón de habitantes, cerca del 80% de la población de Vizcaya, y sin embargo el equilibrio territorial, urbano y social se mantiene por una visión de país que cuenta con sus gentes. Al Bilbao industrial, heredero de la tradición secular del hierro y las navieras, el mundo le había condenado, y no solo la autarquía franquista, a una reconversión. Como otras partes del mundo, en Canadá o en Valonia, se enfrentó a la crisis del petróleo del año 73 y a los intentos de desindustrialización, afrontar los retos de liberar el corazón de las ciudades para las industrias y trasladarlas a otros sitios de otra manera. Pues lo mismo no podía seguir, es un reto serio y hay que planificar a medio o largo plazo desde lo que hoy es el Palacio Euskalduna hasta el Guggenheim, y de ahí por la orilla de la ría hasta el puente del ayuntamiento había industrias y equipamiento industrial que hubo que ser desalojado, sobre todo tras la llamada Batalla de Euskalduna, cuyo punto álgido fue en 1984. ¿Quién diría hoy que en 1981 trabajadores de Nervacero secuestraron durante horas el Parlamento vasco? Hoy sería impensable. Momentos convulsos, un mundo que se iba y llegaba otro, y no se podía correr el riesgo de la improvisación, había que planificar, y ahí estuvo el PNV para plasmar una idea de progreso urbano. A una rica viuda de Bilbao debemos el parque de Doña Castilda Iturrizar, también llamado el Parque de los Patos. Con el PNV en los ahora 7 mandatos de alcaldes gelchales tras la vuelta de la democracia, primero con el desmantelamiento de la fábrica Echevarría, que pudo conseguir un parque del mismo nombre, que es ahora usado para el establecimiento de la ciudadanía y para la feria de Aste Nagusia. La de 1983 fue una problemática, sirvo al paréntesis, junto al de 2020, que tampoco es de los mejores años, pues fue el momento de las riadas y este del COVID. Bueno, pues conste que el seguro estatal de compensación tardó más de una década en atender las reclamaciones de los comerciantes bilbaínos. Si fuera por el Estado hubieran quebrado antes de recibir las ayudas. Y después, con la operación Navando y Barra, se pudo ampliar las zonas verdes y de esparcimiento de la ciudad. Como dice el Lehendakari Ardanza en sus memorias Pasión por Euskadi en los años 80, tras la vuelta a entrada en vigor del concierto económico para Vizcaya, hubo un desacuerdo en la cuantía líquida del cupo. Cada año el gobierno vasco aportaba lo que consideraba justo y el resto, hasta lo que el gobierno español reclamaba, se guardaba en una cuenta aparte, hasta que se acordara quién tenía razón. Se fue juntando ahí un dinero importante, pues no había acuerdo entre la parte vasca y española. Llegó 1987 y ya con Ardanza se quiso poner fin a este desacuerdo y en una jugada maestra se logró que la suma de liquidación fuera cero. Esto es, que lo ya pagado era suficiente, pues por otra parte la financiación de las competencias aún estaba en manos del Estado, siempre ha estado por debajo del dinero entregado al Estado para tal fin. Y ese dinero apartado pudo usarse para cosas como la regeneración urbana de Abandoibar, con un entorno urbano amable que recupera para Bilbao la ría y la integra en la ciudad. Hasta entonces había estado Bilbao a espaldas de la ría. Sin el PNV no habría habido Museo Guggenheim, no es una bilbainada, es una realidad. A un diputado foral conocedor del deseo de los Guggenheim de implantarse en Europa alzó la mano y dijo: ¿por qué no en Bilbao? Para entonces la regeneración urbana, las infraestructuras, el transporte, incluso la recuperación de la ría, en la que hoy uno puede incluso bañarse, mejor en 2020, ¿no? Igual el año que viene ya se verá. Navegar en canoa, incluso pescar, estaban en marcha. Incluso la idea del Palacio Euskalduna estaba sobrevolando un museo que en principio estaba pensado para la Alhóndiga, hoy Centro Azcuna. Pero cuando el arquitecto vino a Bilbao no le gustó el emplazamiento y tuvieron que subirle a Chanda para que a vista de pájaro decidiera el emplazamiento en el que se encuentra el Guggenheim. Es una obra a impulso del PNV, en tanto que otros se opusieron a él con fuerza y vehemencia, tanto que la ciudadanía estaba mayoritariamente en su contra. Hubo que abrir la obra para que pasara por ella los tramos finales, para que la ola revirtiera. Fue un acierto, al igual que otros decían que las ingenierías vascas no serían capaces de llevar a término la obra de calado. Ahí está, construido por los nativos. Afirmaron que esquilmaría la cultura local.
Su obra la utiliza, por ejemplo, después se ha enseñado en el propio museo. Y no ha pasado nada. HB es natural, se opuso. En 1991, la candidata a alcaldesa, pariente de Antonio Basagoiti, afirmó por el Partido Popular que si ella salía elegida alcaldesa, paralizaba las obras de inmediato. El PSE se opuso, pero en 1991 gobernaba con el PNV y este le puso un brete. Aún así, el propio PSE obligó a quitar 5.000 metros cuadrados del edificio para obtener su aprobación, espacio que hoy sería muy útil. Al Guggenheim lo amenazó ETA desde el principio, pero las instituciones vascas decidieron ocultar esas amenazas que nunca se hicieron públicas. Antes de la inauguración, en la entrada, en la plaza que se extiende al final, al inicio desde el punto de vista del puente de Deusto, no pudieron paralizarlo y lo inauguraron con sangre. Un Air China, uno de los nuestros, fue asesinado la víspera de la inauguración. Una placa le recuerda en el lugar donde cayó en acto de servicio. Sin duda, nunca podremos olvidar a quienes murieron en noble acto de defensa de sus semejantes, como pudo ser el sargento mayor Joseba Goicoechea, que murió en 1993, no muy lejos, en plenas obras del museo y por la misma mano asesina. Tampoco mucha gente recuerda que su inauguración no corrió en octubre de 1997 a cargo de Iñaki Azcuna, sino de Josu Ortuondo, digamos que el alcalde obligado, y que sin duda debería dejar testimonio de su paso institucional con unas memorias. No deja de ser curioso que las primeras tareas que hizo el gobierno de ocupación de Patxi López fuera ir a un congreso de Brasil a poner de vuelta y media al museo, con tantos años de éxito para la ciudad. La consejera de aquel bipartito apostó por llevar un discurso de ataque y derribo. Afortunadamente, la renovación del acuerdo con los Guggenheim al terminar los 20 años de contrato no les cupo a ellos, pues tenían la idea clara de romper el acuerdo. ¿Qué hubiera sido del Museo y de Bilbao sin el PNV? Afortunadamente, nunca lo sabremos. Bilbao se ha visto beneficiada e impulsada por el llamado efecto Guggenheim, y es notable su proyección hacia el mundo. Sin ello, tal vez nunca hubiera llegado el premio Lee Kuan Yew en Singapur como mejor ciudad del mundo y el premio Nobel de las ciudades, y puede ser que tampoco Azcuna hubiera sido nombrado mejor alcalde del mundo. Sin lugar a dudas, no fue Azcuna, o no solo Azcuna, son ahora 7 alcaldes del PNV que cubrirán los 40 años que van desde 1979 hasta 2019, casi nunca con mayoría absoluta, siempre pactando entre diferentes, pero siempre con un hilo conductor, el Partido Nacionalista Vasco, y una idea clara de ciudad y de progreso y de avanzar en una idea de lo que se quiere la ciudad alcance en el futuro, que lleve un horizonte que llegue a ser en el que un nodo importante se constituya en Bilbao para todo el entorno creativo, conectivo, industrial, sí, aunque de otra manera. Siempre cambiante, pero con el mismo alma y sustrato. Sin el Guggenheim el efecto hacia el mundo hubiera sido menor, pero a una labor de tanta duración, de regeneración urbana desde un simple banco, nota, unos daneses de visita tras volver a su ciudad plagiaron el modelo de un banco urbano de Bilbao y hubo que reconvenirles, son de Bilbao y de nadie más, hasta el nuevo San Mamés, obra de la ingeniería bilbaína, cuya sede enfrente de lo que será luego la isla de Zorrozaure, cuando se termine el proyecto constructivo de Zaha Hadid y otros, proyectada por la difunta Hadid, y Dom, pues ya estuvo vinculada a la construcción del Museo Guggenheim. Todo calza y el círculo se cierra para volver a abrirse después. Algunos, a la hora de hablar de efecto Guggenheim, piensan que un edificio bonito puede ser el tractor de otras cosas sin haber elaborado el contexto previamente. Esto le pasó al Museo Niemeyer en Avilés, por ejemplo, y a tantos otros edificios que en el boom de antes de la crisis del ladrillo de 2008 proliferó el yo también quiero mi Guggenheim, aunque no fuera necesariamente un museo. Se equivocan. Primero hay que hacer el cesto y luego se ponen los huevos o zanahorias o lo que se quiera.
El orden de los factores, en este caso, sí altera el producto. Simplificar ideas, simplismos, poner historias complejas en algún tipo de tweet de 140 caracteres o 280 es algo muy complicado y siempre injusto por olvidos, por descuidos, porque no se responde a la realidad de las cosas. Pues para afrontar el futuro se necesita un buen diagnóstico de las cosas. Y si no se hace, no se puede avanzar. Y un elemento importante y que da cohesión a las ciudades, a las comunidades, la identidad, algo que solo podría ser de la mano del PNV, identidad vasca. Bilbao siempre ha sabido de la mano del PNV, que era una ciudad vasca, la más importante, que su señal de identidad estaba en Euskadi, en el euskera, en la cultura vasca, en las tradiciones, en nuestra historia como pueblo foral, con vocación de que cuantas más tomas de decisión se hicieran aquí, mejor. Es imprescindible que en el mundo de la globalización la identidad propia, natural, en este caso la vasca, sea el nexo de conexión entre lo local y lo global, que nos conecte al mundo sin complejos desde lo que uno es. Pues la mejor manera de enriquecer al mundo, de preservar su identidad, su diversidad, su variedad, es apostar porque lo vasco desde Bilbao también se proyecte hacia el futuro. Un Bilbao sin perder las señas de identidad, que se adentre con paso firme en ser uno de los líderes del siglo XXI. No quisieron ver a algunos, pero es por eso que al fin del camino el Museo Guggenheim pudo ser posible, coronando un viaje hacia el futuro de una ciudad que aún no ha visto su mejor versión, pues lo mejor para Bilbao aún está por llegar, y ahí estará siempre el PNV para hacerlo posible, en perfecta simbiosis, esiña e quiñes. 15 de julio de 2016, Juan Carlos Pérez Álvarez, Arabatik. Sin más, eskerrik asko, agur bero bat, beti gelpean.